mi esposo dijo, no eres lo suficientemente bonita para venir conmigo esta noche, tras mirarme con seriedad. Me abstuve de discutir. Me abstuve de llorar. Me quedé en casa y simplemente asentí. Mucho después de que la puerta de entrada sonara de golpe, seguí pensando en esa frase. Durante un minuto entero, me quedé inmóvil frente al espejo del pasillo, mirándome fijamente. Mis cosméticos seguían intactos. Mi ropa y el delicado labial malva que elegí combinaban a la perfección. Elegante, pero sin ostentación. La tenue luz de la bombilla del pasillo iluminaba mis pendientes de perla. Me sentía decente y elegante, aunque no guapa. No lo suficientemente guapa, dijo, interrumpiéndolo todo, mis años de apoyo, mi trabajo y mi dignidad. Martín y yo llevamos 35 años casados. Juntos, hemos creado un hogar lleno de niños, literatura y risas que con el tiempo encontró su ritmo. Quizás ingenuamente, pensé que seguíamos siendo un equipo y que al menos nos habíamos ganado el respeto mutuo después de todos estos años. Sin embargo, me di cuenta de que algo había cambiado mientras estaba allí de pie, con mis tacones y una tira ya cayéndome del hombro. Silenciosamente, como el polvo que se asienta hasta cubrirlo todo, en lugar de hacerlo de repente. Martín no siempre había sido malo. No le gustaba gritar. Nunca lanzaba nada, rara vez hablaba en voz alta y nunca perdía los estribos. Pero sus elogios se desvanecieron con el tiempo. Su mirada dejó de vagar. Los pequeños toques, como una mano en la parte baja de la espalda o un beso rápido en la mejilla, desaparecieron sin que ninguno de los dos dijéramos cuándo habían cesado. Supuse que tenía que ver con los niños, las rutinas y los años. Creí que estaba siendo comprensiva y pragmática. No esperaba desprecio. Volví a ver mi imagen al quitarme los zapatos y recoger mi bolso, que seguía sin abrir. Recordé haber conocido a Martín en un seminario cuando tenía 28 años. Le encantaba que yo fuera la mujer más perspicaz de la sala y que tuviera una mirada ardiente. Recuerdo cómo me miraba entonces, como si hubiera ganado algo. Ahora me trataba como si fuera algo por lo que tuviera que arrepentirse. Apagué la olla de cocción lenta y fui a la cocina. El asado que había preparado estaría frío. Estaba pensado para que fuera una comida caliente para disfrutar en casa después del evento. Cubrí con cuidado los lados y lo guardé en el refrigerador. Cubrir el puré de papas, lavar las copas de vino y doblar las servilletas me pareció una tarea robótica, como si me viera realizando los rituales de una noche que nunca ocurrió. Mi hija Julia me envió un mensaje a las 8:12 de la noche para preguntarme cómo había ido el evento. ¿Papá te presentó al nuevo jefe? Miré el mensaje. No sabía cómo responder. No porque me faltaran las palabras, sino porque escribir la verdad me parecía demasiado poco, demasiado íntimo y demasiado vergonzoso. No quería que Julia sintiera lástima por mí. Respondí, se fue solo. No me apetecía. Quizá mentí para protegerme, pero era la primera vez que lo hacía. Aún no estaba segura. Con el vestido puesto, el maquillaje impecable y los pendientes balanceándose con cada respiración, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. Me pregunté cuando la silla de Martín, vacía frente a mí, se había convertido en un mueble. ¿En qué momento nos habíamos convertido en algo de lo que pudiera avergonzarse? Esa noche no lloré. Luego no. No lloré cuando regresó a casa horas después, oliendo a perfume caro y whisky, y arrojó las llaves descuidadamente por encima del mostrador. Guardó silencio sobre el incidente. No habló de la comida, la gente que conoció ni del discurso que dio. No mencionó que me extrañaba. Guardó silencio. Simplemente preguntó, ¿por qué sigues despierto?, mientras permanecía sentado a la mesa en la oscuridad, mirándome fijamente. Tras mirarlo largamente, dije, por nada. Sin embargo, algo cambió dentro de mí durante ese silencio. Aunque en ese momento no me diera cuenta, ese momento silencioso y cruel marcaría el comienzo de todo. Cuéntanos desde dónde lo ves en los comentarios antes de empezar. Para más historias impactantes, recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte. Había algo más antes de todo esto, antes de la humillación silenciosa, los comentarios gélidos y la quietud. El amor estaba presente, junto con la calidez y la risa. O algo que yo creía que era amor, al menos. Es fácil desconfiar de los propios recuerdos y volver atrás y cuestionarlo todo. Pero como importaba, me esfuerzo por aferrarme a lo que sé que es verdad. Yo era importante.
Y creo que Martín compartía esa creencia en aquellos primeros años. A los 27 años conocí a Martín. Era gerente de ventas junior en una empresa mediana de software, y yo hacía poco que había empezado a dar clases de literatura en una escuela secundaria de Raleigh. Llegó para presentar un nuevo software educativo que la junta escolar estaba pensando en implementar. Era un hombre encantador que parecía recordar el nombre de todos y pronunciarlo correctamente. Me preguntó por mi libro favorito después de enterarse de que era profesora de inglés. Me preguntó, ¿así que te gustan las mujeres que saben lo que valen?, cuando mencioné Jane Eyre. Sonreí al oír esa frase en aquel entonces. Ahora parece de otra existencia. Nos cortejamos rápidamente. No necesito tiempo para decidirme, le gusta decir a Martín. Después de 11 meses, nos casamos. Aunque no fue una boda lujosa, fue una boda feliz. Nos reímos hasta la medianoche, bebimos demasiado champán barato y bailamos en el jardín de mi madre bajo las luces de colores. Cada vez que estábamos entre gente, me acariciaba la espalda como si le agradara estar cerca de mí. Esas caricias son lo que recuerdo. Alguna vez tuvieron un significado. Juntos, forjamos una vida en una casita con pintura descascarada y un jardín que nunca estuvo completamente libre de maleza. Sin embargo, estábamos contentos. Yo creía que sí. Yo preparaba la comida. Él tenía trabajo. Él escribía informes mientras yo evaluaba trabajos a altas horas de la noche. Leía en voz alta fragmentos de los trabajos de mis alumnos solo para reírse un poco de los pasajes humorísticos. Me parecía que formábamos un equipo. Criábamos a Ed, de 31 años, y a Julia, que ahora tiene 34. Para mí, al menos, eran el centro del mundo. Martín solía llevarme a todos los eventos y cenas de negocios de aquel entonces. Era su confidente y su acompañante. Me susurraba chistes al oído y me tomaba la mano por debajo de la mesa. Al volver tarde a casa, nos lavábamos los dientes y recordábamos la velada. Él comentaba cosas como, qué suerte que seas más inteligente que yo, y manejaste esa conversación mejor que yo. Parecía una colaboración, respeto y cariño mutuos. Cuando reflexiono sobre aquellos momentos, me pregunto si fueron genuinos o simplemente declaraciones que él creía que debía hacer en ese momento. ¿Se cansó de actuar o simplemente dejé de ser alguien a quien admiraba? Cuando cumplí 50, organizamos una cena para sus colegas. Preparé pollo al limón y romero y puse la mesa con la vajilla de nuestra boda. Me puse un vestido azul cruzado que Martín me había elegido para mi cumpleaños. Me dijo que estaba radiante. Recuerdo cómo mantenía su mano en mi cintura mientras caminábamos por la sala. Esa noche, me sentí vista, valorada, querida. No duró. Lenta y sutilmente, las cosas cambiaron. Los cumplidos se hicieron menos frecuentes. Las invitaciones dejaron de llegar. Cuando le preguntaba por qué no quería que fuera a un evento en particular, decía, ¿no lo disfrutarías? Es solo una cuestión de trabajo, nada especial. Pero era especial. Era una parte de su vida en la que ya no quería que estuviera. Al principio, no luché. Me dije que estaba bien, que de todas formas estaba cansada. Tenía que terminar un libro, corregir trabajos, comprar comida. Lo excusaba a él y a mí misma. Mirando hacia atrás, veo cómo se lo puse fácil. No cuestioné el turno. No protesté cuando empezó a llegar más tarde a casa. Pensé que si le daba espacio, si no me aferraba ni me quejaba, volvería. Eso dicen, Hawkins, ¿verdad? Amar es darle espacio a alguien para respirar. Pero a veces amar es darse cuenta de que alguien te está cerrando la puerta lentamente y decirlo antes de que se cierre de golpe. Todavía me aferraba a la creencia de que estábamos juntos en esto, de que tal vez esto era solo una temporada, una fase. No lo veía como lo que realmente era, el principio del fin de nuestra relación y el comienzo de mi aprendizaje a vivir a la sombra de un hombre que había olvidado lo que me hacía hermosa en primer lugar. Pero lo recordé. No de golpe ni con claridad, pero sí lo recordé. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. No fue un momento dramático, ni una discusión acalorada ni un insulto cruel gritado en toda la habitación. No. La primera señal de alerta fue silenciosa, pequeña, olvidable quizás si la hubiera dejado estar. Pero se alojó en mi pecho, y por mucho que intenté ignorarla, allí permaneció. Un instante que insinuó una verdad más profunda que no estaba lista para afrontar. Era una cena de networking, una de las últimas a las que asistí con Martín.
Su empresa acababa de conseguir un cliente importante, y el evento se celebraba en una elegante azotea del centro, de esos lugares con luz tenue, trajes elegantes y el suave tintineo de copas caras. Pasé la tarde preparándome. Llevaba un vestido verde oscuro, el que Martín solía decir que resaltaba mis ojos. Me rizé el pelo. Incluso pasé por los grandes almacenes a comprar un nuevo lápiz labial. Quería verme elegante y segura de mí misma. Quería que se sintiera orgulloso de tenerme allí. Cuando llegamos, adoptó su actitud profesional casi al instante, seguro de sí mismo, encantador, se reía con facilidad con el personal más joven y estrechaba la mano de los ejecutivos senior. Al principio me mantuve cerca, ofreciéndole sonrisas educadas y dejándolo guiar en las conversaciones. Luego llegó el momento que nunca me abandonó. Estábamos con un grupo de 4, un par de recién llegados y Greta Monroe, la vicepresidenta en aquel momento. Era una fuerza de la naturaleza, alta y aplomada, con una voz que hacía que la gente dejara de hablar y escuchara. Alguien le preguntó a Martín cuánto tiempo llevábamos casados, y él se rió, con una risa ligera y desdeñosa, y dijo, demasiado tiempo para contarlo. Todos rieron entre dientes, incómodos. Entonces Greta, intentando recuperar el tono, dijo, ¿y tú a qué te dedicas, Karen? Antes de que pudiera responder, Martín intervino, ahora da clases a tiempo parcial, sobre todo como voluntaria. Ya sabes, se mantiene ocupada. Y así, se volvió hacia otra persona, desviando la conversación hacia las proyecciones de negocio para el próximo trimestre. Me quedé allí, paralizada por un segundo. Tenía la boca ligeramente abierta, no lo suficiente para hablar, solo lo suficiente para dejar entrar el aire que de repente necesitaba. Llevaba más de 3 décadas enseñando. Había dirigido departamentos. Había sido mentora de jóvenes profesores, ayudado a crear programas e incluso contribuido al desarrollo curricular. Pero en ese momento, no era profesora. No era su igual. Solo era alguien que se mantenía ocupada. Greta me miró un instante más de lo necesario. Había un destello de algo en su expresión, lástima, quizá, o reconocimiento. Dijo, bueno, ese suele ser el trabajo más importante, antes de sumergirse en otra conversación. Agradecí su esfuerzo, pero el daño ya estaba hecho. Intenté quitármelo de encima. Sonreí y asentí toda la noche. Incluso le hice un cumplido a alguien por sus zapatos solo para sentirme parte de algo, pero por dentro, me estaba desmoronando. Al llegar a casa, no dije nada. Quería hacerlo. Casi lo hice. Me quedé en el baño, desmaquillándome, mirándome en el espejo, ensayando las palabras, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué me hiciste sentir insignificante? Pero no dije nada. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, me dio un beso rápido en la mejilla y salió por la puerta con su maletín y su confianza intactas. Me senté a la mesa de la cocina con un dolor creciente en el pecho. Ese fue el momento en que supe que algo había cambiado, no solo en él, sino en mí. Dejé de ser vista, no solo por el mundo, sino por la persona en quien más confiaba para que me viera. Y peor aún, había empezado a creer que no necesitaba ser vista, que estaba bien encogerme, callarme, dejar que me eliminara de la historia que contaba sobre nuestra vida. Pero no estaba bien. Y esa noche, ese momento en que me ignoraron, me minimizaron, me borraron, fue la primera vez que sentí la grieta bajo la superficie. Se necesitarían muchas más grietas para romper los cimientos, pero esa fue la primera. Y aunque la enterré profundamente, nunca la olvidé porque esa fue la noche en que me di cuenta de que poco a poco me estaba volviendo invisible en mi propio matrimonio. Después de aquella noche en la azotea, algo cambió en mí. No le dije nada a Martín. No entonces. Me dije que no valía la pena pelear, que probablemente no lo decía en serio. Pero el dolor persistía. No solo en mi pecho, sino en los momentos de silencio que siguieron. Es extraño cómo la ausencia de algo, atención, cariño, afecto, puede ser más fuerte que cualquier grito. Así empezó todo. No con rabia ni traición, sino con un desvanecimiento lento y constante. En las semanas siguientes, Martín se distanció. No físicamente, seguía ahí, sentado en el sofá cada noche, tomando su café en el mismo sitio de la mesa de la cocina. Pero la calidez que antes se reflejaba en sus ojos cuando me miraba se había esfumado. Los pequeños gestos, esos que nunca piensas en nombrar hasta que desaparecen, se desvanecieron. Dejó de preguntarme qué tal me había ido el día.
Dejó de detenerse a escuchar las respuestas y se lo contaba. Recuerdo una mañana que estaba en la cocina con 2 corbatas en la mano, una azul marino con finas rayas plateadas y la otra de un rojo intenso. Le pregunté, ¿cuál te pones hoy? Ni siquiera levantó la vista del teléfono, solo murmuró, «¿Importa?», y se fue a su oficina. Me quedé mirando las corbatas en mis manos durante un minuto entero antes de guardarlas. No era por las corbatas. Nunca lo es. Solía llegar a casa y saludarme con un beso, un comentario, un chiste sobre su día. Ahora entraba hablando por teléfono y se quedaba así hasta la cena. Si intentaba hablar, levantaba un dedo, no para callarme de mala manera, sino como si fuera una secretaria interrumpiendo algo urgente. Era sutil, profesional y devastador. Recuerdo que un domingo estaba doblando la ropa cuando entró en la habitación. Acababa de lavar y planchar sus camisas, ordenándolo todo por color como siempre. Levanté la vista y sonreí, esperando que se diera cuenta. No lo hizo. Simplemente cogió el mando a distancia y puso las noticias. Me quedé allí sentada, sosteniendo un par de sus calcetines, y sentí la punzada de la invisibilidad. Nuestras conversaciones se volvieron logísticas. ¿A qué hora viene el fontanero? ¿Has programado la cita con el dentista para emergencias? Se nos acabó el aceite de oliva. Atrás quedaron las charlas cálidas y divagando sobre libros, películas o incluso chismes del barrio. Y cuando intentaba revivir esos momentos, mencionando una novela que leí o como el hijo de Julia me había dibujado como superhéroe, asentía cortésmente, pero me di cuenta de que tenía la mente en otra parte, normalmente en su teléfono. Empecé a sentirme como una invitada en mi propia casa. La casa era la misma, pero el aire se sentía más frío. Me levantaba temprano para cocinarle su avena favorita con canela y nueces, y él, al salir, se cogía una barra de proteína. Dejé de ponerle canela. Dejé de preparar avena. Empecé a comer sola. Por la noche, nos sentábamos en el mismo sofá, pero a kilómetros de distancia. Él veía deportes o revisaba su teléfono. Yo tejía o leía. A veces intentaba comentar algo solo para sentir la chispa. Ese mariscal de campo se parece a tu prima Dawn. Él asentía, sin apenas escuchar. Una vez le pregunté, ¿echas de menos cuando hablábamos durante horas? Me miró confundido. Seguimos hablando, ¿verdad? Y en ese momento, me di cuenta de lo mucho que ignoraba la distancia que nos separaba. No era cruel. No estaba enojado. Eso habría sido más fácil de aceptar. Al menos así podría luchar. Pero, ¿qué haces cuando alguien deja de verte? Cuando te conviertes en parte del mobiliario, algo útil, familiar, pero secundario. Peor aún, empecé a interiorizarlo. Cuestioné mi apariencia, mi edad, mi valía. Empecé a dejar de usar maquillaje por completo. Usaba ropa sencilla, no porque no me importara, sino porque parecía que a nadie más le importaba. Dejé de hablar en las cenas familiares, de dar consejos, de reír a carcajadas. Sentía que cada parte de mí que antes ocupaba espacio estaba siendo apartada con cuidado. Así es la erosión emocional, no un maremoto, sino una fuga lenta que te va vaciando poco a poco hasta convertirte en un cascarón al borde de tu propia vida. Y en ese momento, no me di cuenta de lo peligroso que se había vuelto ese silencio dentro de mí. Solo sabía que me estaba encogiendo, y él ni siquiera lo notaba. Hay un tipo especial de dolor que surge de la humillación. No el que estalla durante una discusión, ruidoso y dramático. Hablo del dolor silencioso, el que te toma por sorpresa, el que nadie más ve como cruel, excepto tú. El que reescribe tu imagen de ti mismo en tan solo unos segundos. Ocurrió un sábado por la noche, unos 2 años después de aquella cena en la azotea. Martín acababa de recibir un premio regional de ventas. Su empresa organizaba un banquete formal para celebrarlo. El evento era en el Marriott del centro, gala, cena con servicio de catering y discursos. No me había invitado. Cuando le pregunté por qué, me dio una respuesta ensayada, es sobre todo para equipos internos, solo cosas aburridas del trabajo. No te interesaría. Asentí, fingiendo que no me molestaba. Pero Julia, nuestra hija, se enteró del banquete por un amigo en común y me llamó sorprendida. ¿No vas con papá? Es una noche muy importante para él. Mentí. Dije que estaba resfriada. Dije que lo animé a ir solo, pero por dentro, me dolía. Recordé haber asistido a eventos similares en el pasado,
cuando él me sonreía desde el otro lado de la sala y presumía de cómo editaba sus discursos. Extrañaba ser parte de su mundo. Extrañaba que me presentaran como alguien importante. Esa noche, decidí, quizás ingenuamente, aparecer. No pensaba colarme en el banquete ni montar un escándalo. Solo quería verlo a él. Me vestí con cuidado con una blusa de seda negra y una falda color carbón que no había usado en años. Me rizé el pelo y me maquillé con dedos temblorosos. No estaba allí para confrontarlo. Solo necesitaba recordar lo que se sentía estar en una habitación donde la gente sabía mi nombre. Llegué temprano al hotel y me quedé en el pasillo, cerca del salón de baile. No entré. Me quedé junto a un jarrón alto con orquídeas artificiales, con un bolso de mano que no necesitaba en la mano, fingiendo mirar mi teléfono. Lo vi antes de que él me viera. Estaba cerca de la entrada, riendo con dos hombres más jóvenes de traje. Se veía bien, seguro de sí mismo, elegante. Y entonces se acercó su jefa, Greta Monroe. La oí decir, ¿viene Karen? Esperaba verla por fin. Ha pasado mucho tiempo. Martín esbozó una sonrisa forzada y respondió, ay, ya no se siente cómoda con estos eventos. Ya sabes cómo se ponen las mujeres. Su voz tenía ese tono ligero y desdeñoso, el mismo que usaba para justificar pequeños inconvenientes. El rostro de Greta se tensó. Asintió lentamente y luego se giró para hablar con otra persona. Se me secó la garganta. Ya sabes cómo se ponen las mujeres. Sentí que la sangre me subía a los oídos. No era solo una mentira. Era un insulto, una minimización. No estaba en casa con gripe. No me había retirado de estos eventos. Me habían dejado fuera. Y ahora él lo presentaba como si yo fuera el problema, como si yo me hubiera desvanecido y él hubiera ascendido, como si yo fuera demasiado frágil, demasiado quisquillosa, demasiado vergonzosa para estar allí. Me di la vuelta para irme. Me temblaban las manos al salir al aire fresco. Caminé hasta el estacionamiento y me senté en el coche con la cabeza apoyada en el volante. No lloré. Al principio no. Estaba demasiado aturdida. No sabía qué me dolía más, la mentira o la facilidad con la que la decía, lo cómodo que se sentía reescribiendo la verdad delante de gente que antes me respetaba. Cuando por fin me salieron las lágrimas, fueron lentas y silenciosas. Me sentí humillada, no porque el mundo se hubiera burlado de mí, sino porque el hombre al que había apoyado durante décadas me había borrado, y lo había hecho con una sonrisa. Al llegar a casa, fui directa al baño y me desmaquillé. Me miré en el espejo, la misma cara que tenía cuando me llamó radiante años atrás. Los mismos ojos, la misma sonrisa, solo que ahora más apagada. No por la edad, sino por el cansancio. Me susurré a mí misma, no eres invisible, aunque parecía mentira. Esa noche, algo se quebró. No fue un ruido fuerte, no fue como un portazo o un cristal roto, sino algo dentro de mí que se movió. Una fractura en la base de cómo lo veía y, quizá por primera vez, de cómo me veía a mí misma. Después del incidente del banquete, algo se endureció en mi interior. No grité. No confronté a Martín cuando llegó tarde a casa, tarareando distraídamente mientras dejaba su premio en la repisa de la chimenea sin decir ni una palabra sobre la noche. Me miró sentado en el sofá, esbozó una media sonrisa y dijo, larga noche. No la habrías disfrutado. Asentí. Supuse que no notó el cambio en mi tono, o si lo hizo, no le importó. Ojalá pudiera decir que hice la maleta y me marché con dramatismo. Pero no fue así. Cuando has construido una vida en torno a alguien, un hogar, rutinas, calendarios compartidos, lazos familiares, no te marchas así como así. Empiezas a desaparecer poco a poco de la vida que una vez ayudaste a crear. Al principio, simplemente dejé de preguntar. Dejé de preguntarle sobre sus eventos de trabajo. Dejé de preguntarle si necesitaba ayuda con algo. Dejé de estar pendiente de él. Seguía cocinando, limpiando, gestionando las facturas y recordando los cumpleaños. Pero emocionalmente, empecé a retraerme. Martín apenas lo notó. Si lo notó, lo confundió con el envejecimiento. Probablemente pensó que me estaba adaptando a una versión tranquila y jubilada de mí misma. Pero estaba de luto por el matrimonio que creía tener, de luto por la mujer que solía ser cuando me sentía amada, necesitada y visible. Empecé a dormir en la habitación de invitados,
alegando dolor de espalda por el viejo colchón. Él no protestó. De todas formas, decía que le gustaba estirarse. La verdad era que no soportaba acostarme junto a alguien que una vez me adoró y ahora apenas me miraba. Ya no había intimidad, ni siquiera la que se basa en la familiaridad. Julia notó que algo andaba mal. Durante un brunch dominical, se inclinó y susurró: «Mamá, ¿estás bien?». La miré, sonreí con fuerza y le dije: «Solo estoy cansada». Era la verdad, pero no la que ella entendía. Estaba cansada de luchar por espacio, cansada de ser útil solo para sentirme vista, cansada de esperar que él notara mi desaparición lenta. Una noche, después de limpiar la cocina sola otra vez, me senté con un álbum de fotos. Era uno de los viejos, con las páginas amarillentas y las esquinas dobladas. Hojeé fotos de nosotros haciendo senderismo en las Smoky Mountains, bailando descalzos en casa, sentados con los niños en Halloween con disfraces ridículos. En cada foto, la mano de Martín descansaba sobre mi hombro o espalda. Su sonrisa era amplia, la mía aún más. Me quedé mirando una foto nuestra en París hace 20 años. Él me besaba en la mejilla mientras yo reía, sosteniendo una baguette como un trofeo. Le susurré a la mujer de la foto: «¿Qué te pasó?». Pero ya sabía que no se había ido. Se había desvanecido. Al día siguiente, abrí un cuaderno nuevo y empecé a escribir. Nada dramático, solo pequeñas cosas, recuerdos, frustraciones, citas que me gustaban, nombres de personas que me hacían sentir valorada. Por primera vez en años, escribí para mí misma, no listas de la compra ni recordatorios, sino reflexiones. No era un plan. Todavía no, pero era un comienzo. Martín no se fijó en el cuaderno. No me preguntó por qué pasaba más tiempo en el porche ni por qué volvía a usar aretes. No me preguntó por qué salía a dar largos paseos y volvía más tranquila, pero de alguna manera más ligera. Una noche, nos invitaron a una cena de barrio. Nada del otro mundo, solo una pequeña reunión con parejas que conocíamos desde hacía años. Le dije a Martín que no quería ir. Pareció sorprendido. «Siempre vas a estos sitios». «Ya no», dije. Frunció el ceño. «¿Por qué?». «No quiero sentarme frente a gente que me pregunta a qué te dedicas mientras fingen no recordar que yo también fui alguien». No respondió, solo parpadeó y dijo: «Como quieras». Así que me quedé en casa. Encendí una vela, me serví una copa de vino y puse los viejos discos de jazz que nos encantaban. Me senté solo a la mesa, no con tristeza, sino en silencio. Y por primera vez en años, el silencio no me pareció un castigo. Me pareció espacio. Todos asumieron que estaba acabado, que me había desvanecido, que me había vuelto invisible. Pero algo dentro de mí, algo que creía desaparecido, se había despertado. No había terminado. No estaba roto. No estaba enojado. Estaba esperando. Y en esa espera, algo poderoso estaba despertando. Tocar fondo no llegó de golpe. Llegó silenciosamente, como la niebla que se asienta, lenta, desorientadora y casi invisible hasta que lo invadió todo. No fue una crisis nerviosa. No fueron gritos ni platos rotos ni maletas en el porche. Fue un momento de completa quietud en el que me di cuenta de que me había perdido, y él ni siquiera se había dado cuenta. Era una tarde de miércoles a finales de octubre. El aire era fresco y las hojas crujían bajo mis pies mientras caminaba por nuestro barrio, intentando sentir algo. Había empezado a dar largos paseos, no por salud, sino para evadirme. Necesitaba el movimiento. Necesitaba estar lejos de aquella casa, de las paredes que una vez albergaron risas, pero que ahora resonaban con el silencio. Ese día, caminé más de lo habitual. No miré la hora. Ni siquiera llevé el teléfono. Terminé en un pequeño parque cerca del pueblo. Había un banco cerca de un estanque, pintura vieja descascarada, olvidada. Me senté, observando a unos patos deslizarse sobre la superficie. Y por alguna razón, empecé a llorar. Ni un sollozo, ni siquiera un gemido, solo lágrimas deslizándose por mis mejillas sin fanfarria. No sabía qué lo desencadenó. Quizás fue el silencio. Quizás fue la paz. Darme cuenta de que este parque, este momento, era lo más visto que había sentido en años. Nadie allí esperaba nada de mí. Nadie me miró como si me estuviera desvaneciendo. Nadie me despidió con una mirada ni me borró con una sonrisa amable. Simplemente estaba allí,
Y de alguna manera, eso me reconfortaba más que cualquier cosa en mi propia casa. Lo peor no fue sentirme sola. Fue darme cuenta de que me sentía más sola sentada frente a mi esposo todos los días que en ese banco del parque con desconocidos pasando. Ese fue el momento en que supe que había tocado fondo, no porque estuviera rota, sino porque ya no reconocía la vida que había construido durante décadas. Cuando por fin volví a casa, la casa se sentía más fría, no físicamente, sino emocionalmente. Era el día libre de Martín. Estaba en su oficina, como siempre, en una videollamada. Me quedé un momento en la puerta, observándolo. No me vio. No se detuvo. Ni siquiera me oyó entrar. Me quedé allí como un fantasma, y él no se dio cuenta. Más tarde esa noche, preparé la cena, pollo marsala, su favorito. No sé por qué. Quizás una parte de mí esperaba que recordara algo, que diera un bocado, levantara la vista y dijera, solías hacer esto cuando recién nos casamos. Pero no lo hizo. Lo comió distraídamente, mirando el móvil entre bocado y bocado. Cuando le pregunté qué tal estaba, dijo, bien, y volvió a lo que estuviera leyendo. Esa fue la noche que dejé de poner 2 cubiertos en la mesa. Después de cenar, me senté en la sala y abrí un libro que no podía concentrarme. Martín puso las noticias. El volumen estaba demasiado alto. Le pedí que lo bajara. Lo hizo, a duras penas. Luego murmuró, has estado muy sensible últimamente. Lo miré. Lo miré de verdad. No soy sensible, dije. Me estoy ahogando. Parpadeó. ¿Qué? Nada, respondí. Y lo decía en serio. Porque darle explicaciones a alguien que ya ha decidido no escucharte es como gritarle a un cañón y esperar que responda. Más tarde esa noche, fui al baño y volví a mirarme en el espejo. No para peinarme, ponerme crema ni arreglarme la cara, solo para verme. Tenía la mirada cansada. Mi piel se veía apagada. Tenía líneas de expresión alrededor de la boca que no había notado antes. No me sentía vieja. Me sentía borrada. Me pasé los dedos por el pelo y susurré, ¿ya está? Apagué la luz, me senté en el borde de la bañera a oscuras y simplemente respiré. Durante casi una hora, sin pensamientos ni planes, solo yo y el suave zumbido de una casa en la que ya no me sentía a gusto. Tocar fondo no fue una crisis, fue aceptación. El momento en que me di cuenta de que esperar a que me viera, a que me amara, a que me eligiera de nuevo me estaba matando lentamente. Esa noche, no tomé ninguna decisión. No juré venganza ni prometí una transformación. Simplemente admití la verdad, me había ido, y nadie se había dado cuenta. Pero en lo profundo de esa quietud, enterrado bajo la tristeza, la resignación, el dolor, algo diminuto brilló, una chispa que no había sentido en años. Era débil, frágil, pero era mía. Y eso significaba que aún no había terminado. A veces, las cosas más pequeñas se vuelven las más importantes, no porque sean llamativas o dramáticas, sino porque iluminan con sutileza todo lo que has intentado ocultar. Ocurrió mientras reorganizaba el armario de la habitación de invitados. Había estado intentando mantenerme ocupada, llenando mis días con tareas pequeñas y manejables que hacían que el silencio fuera menos sofocante. El armario se había convertido en un desastre con los años, lleno de cajas viejas, bolsas de viaje y papeles polvorientos. No tenía ninguna razón para limpiarlo, pero eso es lo que pasa cuando tocas fondo. Te hace desear controlar cualquier cosa, incluso dónde colocar los abrigos viejos de invierno. Encontré el sobre en una caja de archivo con la etiqueta «Trabajo de Martín». Estaba entre una pila de formularios de impuestos y una carpeta de folletos obsoletos, un simple sobre blanco, sin sellar, con una letra familiar, Martín y Karen. Me detuve. Mi nombre no había estado junto al suyo en años. En realidad, no. Saqué el papel y lo desdoblé con cuidado. Era una carta manuscrita, fechada casi 6 años antes, de Greta Monroe. Reconocí su firma al instante. Era su jefa, la misma que había preguntado por mí en el banquete, a la que él le restó importancia con un, ya sabes cómo se ponen las mujeres. Lo leí despacio, Martín, solo quería agradecerte nuevamente por tu excelente presentación del viernes pasado. Varios clientes mencionaron específicamente lo impactante y conciso que fue tu mensaje, un testimonio de una comunicación sólida y una edición meticulosa. Sé que Karen contribuyó a la creación de la versión final, y se notó. Por favor,
Dale las gracias de mi parte. Es un recurso valioso no solo para ti, sino para todo nuestro equipo. Espero verla en el próximo evento. Un abrazo, Greta. Leí la carta de nuevo. Y otra vez. Me temblaban las manos, no de ira, sino de la abrumadora sensación de algo que no había sentido en mucho tiempo, validación. Yo le había ayudado a escribir ese discurso. Recordaba aquella noche con claridad. Estaba atascado. Los puntos no fluían y su conclusión fue un fracaso. Pasé 4 horas sentado con él en la mesa del comedor, revisando línea por línea, reestructurando la narrativa. La entregó esa semana, apenas me mencionó de pasada al regresar, diciendo solo, todo salió bien. Pero Greta se dio cuenta. Ella lo sabía. Me vio. Era la primera vez en años que veía una prueba escrita de que aún valía, no como esposa, anfitriona o un personaje secundario en decadencia, sino como socia, colaboradora, una mujer con talento y voz. Y Martín la había enterrado en un armario. Me senté en el suelo, apretando la carta contra mi pecho. Aún no estaba enojada. Ni siquiera sorprendida. Simplemente estaba devastada por la despreocupación con la que había desechado algo que significaba tanto. Podría habérmela enseñado. Podría haber dicho, gracias. Ella lo notó. Importas. Pero no lo hizo. La archivó como si no significara nada porque, para él, quizás sí. O quizá reconocerlo habría significado reconocer cuánto lo ayudé y cuánto había llegado a depender de la misma mujer que ahora intentaba borrar. Dejé la carta sobre la cama y la miré fijamente un buen rato. Pensé en todas las maneras en que me había hecho sentir insignificante, en todas las veces que había acaparado la atención sin mí, atribuyéndose el mérito de cosas que yo había ayudado a moldear, no solo presentaciones de trabajo, sino también nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida. Había editado más que discursos. Lo había editado a él, había suavizado sus aristas, había cubierto sus errores, lo había ayudado a brillar. Y ahora, aquí estaba, escrita a tinta, la prueba. No es que la necesitara, pero, Dios mío, qué bien se sentía tenerla. Esa noche, no le dije que lo había encontrado. No lo saqué a relucir ni lo dejé en algún lugar para que lo encontrara. Lo guardé en el sobre y lo guardé en el cajón de mi escritorio, no como prueba, sino como prueba. No para él, sino para mí. Fue un punto de inflexión, no porque cambiara su forma de tratarme, sino porque cambió mi percepción de mí misma. No estaba loca. No estaba siendo sensible. No imaginaba que me borrarían. Había sido invisible en su historia, pero no en la verdad. Y al darme cuenta de eso, la parte de mí que había brillado débilmente en la oscuridad, la parte que creía perdida, empezó a brillar con un poco más de intensidad. No solo recordaba quién había sido. Empezaba a ver quién seguía siendo. No sucedió de la noche a la mañana. No hubo un rayo repentino, ni un discurso grandilocuente en el espejo, pero algo dentro de mí se agitaba, lento y constante, como el primer indicio del amanecer tras una larga noche. Esa carta de Greta había hecho más que recordarme mi pasado valioso. Sacó a la superficie algo latente, una versión de mí que se había silenciado, pero que nunca se había ido del todo. Empecé con cosas pequeñas. Volví a preparar mi café como me gustaba, fuerte, solo, con un toque de canela. Durante años, lo había preparado como Martín prefería, 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Pero una mañana, sin pensarlo, me serví el café como antes y me lo llevé al porche. Me senté allí, envuelta en un chal, bebiendo lentamente, saboreando el calor amargo. Lo sentí como un ritual, una recuperación. Esa misma semana, saqué del ático una caja de diarios viejos, docenas, cuadernos de espiral, diarios encuadernados en cuero, incluso páginas sueltas guardadas en carpetas. Solía escribir todo el tiempo, pensamientos, historias, fragmentos de poemas. En algún momento, entre criar a mis hijos y mantener un matrimonio unido, dejé de hacerlo. Me dije que no tenía tiempo o que lo que tenía que decir ya no importaba. Pero sí importaba, y necesitaba recordar por qué. Elegí uno de los diarios viejos, uno azul con los bordes desgastados y el lomo agrietado, y comencé a leer. Mi yo más joven había sido agudo, reflexivo, audaz. Tenía opiniones, humor, ira, pasión. Subrayé pasajes e hice listas de sueños. La había olvidado, pero allí estaba, esperándome con tinta. Esa noche, abrí un cuaderno nuevo y escribí 3 líneas sencillas,
He dado demasiado sin pedir lo suficiente. No estoy roto. Sigo aquí. No fue profundo, pero sí honesto, y fue un comienzo. Empecé a vestirme para mí de nuevo, no para Martín, no por las apariencias, sino para mí. Compré una bufanda borgoña suave por capricho, de las que usaba cuando daba clases, y me la puse alrededor del cuello solo para ir a correos. Compré un nuevo lápiz labial, un intenso tono ciruela. Cuando vi mi reflejo en el escaparate de una tienda, no me inmuté ni aparté la mirada. Me detuve. Miré. Me vi. Mi vieja amiga Ramona me llamó ese fin de semana. No habíamos hablado en más de un año, la vida y las distracciones nos lo impedían. Pero ese día, contesté. Hablamos durante 2 horas, riéndonos de cosas que antes importaban y lamentando cosas que aún importaban. Le conté un poco de lo que había estado pasando, no todo, pero lo suficiente. No dijo mucho, solo escuchó. Y cuando le dije, creo que olvidé quién era, me respondió, no, simplemente dejaste de escucharte a ti misma. Eso se me quedó grabado. Empecé a dar pequeños pasos silenciosos. Reorganicé mi estantería y saqué los clásicos que me encantaban, Jane Eyre, Beloved, El despertar. Cada título era como un espejo. Me apunté a un taller local de escritura gratuito en la biblioteca, solo 6 mujeres y una instructora voluntaria que leía demasiado rápido, pero sonreía con toda la cara. No se lo dije a Martín. De todas formas, no pensé que me preguntaría a dónde iba. Cada pequeña decisión, el café, la bufanda, el bolígrafo en la mano, se sentía como una declaración. No estaba fingiendo, contra la corriente de una rebelión silenciosa, simplemente estaba despertando. Lenta pero completamente, dejé de esperar su aprobación. Dejé de observar su rostro en busca de reconocimiento o elogios. En cambio, comencé a observar mi propio rostro, notando cuando se iluminaba, cuando se calmaba, cuando parecía estar vivo de nuevo. Martín notó los cambios superficiales. ¿Ha salido más?, dijo una mañana mientras cogía sus llaves. Sí, respondí sin dar explicaciones. Me miró un segundo más de lo habitual, no con curiosidad, sino con confusión, como si no supiera qué pensar. No le di respuestas porque ya no se trataba de él. Era mío. Mi despertar no fue ruidoso. No fue dramático. Nadie más lo pudo ver ni entender. Fue silencioso, constante, personal. Fue como remover lentamente la tierra antes de que comience un jardín, el tipo de cambio que no se puede deshacer. Ya no me preguntaba quién era. Estaba recordando. Y ese recuerdo, esa verdad lenta y segura de mí mismo, era más poderoso que cualquier cosa que él hubiera intentado borrar. Tras despertar, no anuncié nada. No hubo ultimátums ni enfrentamientos prolongados. No di portazos ni lancé acusaciones. Eso habría facilitado que Martín me tachara de irracional o emocional. No, esta parte fue silenciosa, metódica. No necesitaba ser ruidosa. Solo necesitaba ser intencional. Empezó con mi rutina. La fui ajustando poco a poco hasta que dejó de girar en torno a él. Me despertaba más temprano. Dejé de esperar a que Martín llegara a casa para preparar la cena. Cocinaba lo que me gustaba, no lo que él prefería. Si me preguntaba por qué no comía con él, le decía, ya comí. Sin explicaciones, sin emociones, solo hechos. Empecé a organizar mi papeleo, extractos bancarios, antiguos registros de impuestos, pólizas de seguro, todo lo que habíamos acumulado a lo largo de los años. Me di cuenta, con un nudo en el estómago, de lo poco que había intervenido en nuestras finanzas desde que me jubilé de la docencia. Martín se encargaba de la mayor parte, no estaba segura de si a propósito o por costumbre, pero me hacía sentir vulnerable, como si hubiera depositado demasiada confianza sin cuestionarla. Así que aprendí en silencio. Abrí una cuenta corriente a mi nombre. Desvié los pequeños depósitos de mi pensión que aún recibía. Transferí la propiedad de la cabaña del lago de mis padres, que había permanecido a mi nombre desde su fallecimiento, a un fideicomiso en vida, donde yo era el único beneficiario. Esa cabaña era mía y la iba a proteger. Cada paso que daba se basaba en recuperar el control. No se trataba de venganza. Se trataba de autonomía. Había vivido demasiado tiempo reaccionando al comportamiento de Martín. Ahora me estaba preparándome para lo que viniera después, ya fuera separación, independencia o simplemente paz mental. También volví a trabajar,
no a tiempo completo ni en una escuela, pero de una manera que alimentaba mi espíritu. Ofrecí servicios de edición de ensayos universitarios y sitios web para pequeñas empresas. Ramona me ayudó a crear un perfil en línea sencillo. La noticia se corrió como la pólvora. Conseguí 3 clientes en 2 semanas. Los pagos no fueron grandes, pero me recordaron que aún tenía valor más allá de las paredes de casa. Martín apenas se dio cuenta. Me veía salir de casa más a menudo, claro. Se dio cuenta de que usaba mi ropa más elegante con más frecuencia. Una mañana me dijo, últimamente te has esforzado más en tu aspecto. Lo miré y le respondí, me estoy esforzando. Arqueó una ceja, pero no dijo nada. Quizás no quería hacer una pregunta cuya respuesta no estaba listo para escuchar. Dejé de dar información. Si me preguntaba qué tal me había ido el día, le respondía con cortesía y superficialidad. Si no preguntaba, no le ofrecía nada. El silencio entre nosotros solía ser opresivo. Ahora lo dejé estar. Me dio espacio para respirar. Por aquella época, quité la foto enmarcada de la boda de la repisa y la sustituí por una de Julia y Ed de niños, descalzos en el césped de la vieja cabaña de mis padres. Cuando Martín notó el cambio, se detuvo. ¿Dónde está la foto de la boda? En el armario, dije. No preguntó por qué. No la volvió a guardar. Fue un pequeño gesto, pero simbólico. Nuestra boda, que en su día fue el centro de nuestra historia compartida, ya no era algo que quisiera exhibir, ni donde la vieran los invitados, ni donde yo tuviera que mirarla todos los días. Cuanto más recuperaba mi espacio, más clara se volvía mi mente. Ya no me obsesionaba cómo arreglarnos. Dejé de preguntarme, ¿qué me pasa?, y empecé a preguntarme, ¿qué necesito para sentirme completa de nuevo? Fue en este silencio, en esta lenta reconstrucción, que empecé a reconocer mi propia fuerza. Durante años, pensé que la fuerza debía ser fuerte, gritar para ser escuchada, luchar para ser vista. Pero ahora entendía un poder diferente, el que se mueve en silencio, el que no ruega ni exige, sino que simplemente actúa con calma y confianza. Cada cuenta abierta, cada documento organizado, cada decisión tomada sin él, todo formaba parte de una trampa. No para una venganza dramática, sino para la libertad, para la claridad, para el momento en que pudiera valerme por mí misma y decir, estoy lista. Y la verdad era que no me estaba preparando para dejar a Martín. Me estaba preparando para volver a mí misma. Sin anuncios, sin ceremonias, solo pasos silenciosos hacia la mujer que casi había olvidado que podía ser. El poder no siempre cambia con el ruido. A veces cambia de manos en silencio, en espacios donde la gente no presta atención. Así sucedió en casa. Mientras Martín seguía con sus días, correos, reuniones, llamadas, yo también me movía. Silenciosamente, deliberadamente, y sin que él se diera cuenta, la balanza entre nosotros empezó a inclinarse. Empezó con mi presencia, no como solía hacerlo, sino como empecé a hacerlo por mí misma. Me movía por la casa de otra manera. Mi postura cambió. Tomaba decisiones sin preguntar. Vestía colores que no había tocado en años, tonos intensos y saturados que llamaban la atención. Dejé de preguntarle si sus planes se ajustaban a su horario y empecé a crear los míos. Martín se dio cuenta. Al principio, no supo qué pensar. Me preguntaba a dónde iba, y yo respondía, afuera. No con frialdad, sino con franqueza. Ya no le debía detalles. Parpadeaba, un poco sorprendido, pero no insistió. Quizás no le importaba. O quizás empezaba a preguntarse qué había cambiado. Esa pregunta, eso era nuevo. Julia me visitaba con más frecuencia. Ahora me llamaba semanalmente, y no por obligación. Dijo que sonaba más ligera. Esa palabra me impactó, más ligera, como si hubiera cargado con algo durante tanto tiempo que mi voz se había olvidado de cómo flotar. Pero tenía razón. Estaba más ligera, no porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no fingía ser otra persona solo para que Martín se sintiera cómodo. Una tarde, trajo a su hijo, mi nieto Caleb. Horneamos galletas juntos, solos, mientras Martín se quedaba en su oficina. Cuando Julia nos vio reír en la cocina, sonrió y dijo, «Te ves llena de vida, mamá». No me había dado cuenta hasta entonces de cuánto tiempo hacía que nadie me describía así. Incluso Ed llamaba más. Nuestras conversaciones eran cortas, a veces incómodas, él es más reservado que Julia.
Pero empezó a hacer preguntas que me hicieron reflexionar. ¿Estás contenta, mamá?, me preguntó una vez. Le dije, estoy en ello, y lo decía en serio. Fuera de la familia, también empezaron a cambiar pequeñas cosas. En el taller de escritura, la instructora me pidió que leyera en voz alta uno de mis textos, un ensayo corto sobre sueños olvidados y la claridad de la mediana edad. Al terminar, la sala se quedó en silencio un instante. Luego aplaudieron, un aplauso de verdad, no de cortesía, merecido. Más tarde, una de las mujeres, Ann, se me acercó y me dijo, deberías enviarlo a algún sitio. Sonreí y dije, quizás lo haga. Y por primera vez en décadas, lo decía en serio. Incluso mi apariencia se convirtió en un discreto acto de poder. Una noche, bajé con un abrigo largo azul marino que no me había puesto desde que era maestra. Me quedaba perfecto. Martín levantó la vista del teléfono y dijo, «Te ves diferente». «Me siento diferente», respondí. Y lo dejé ahí. Empezó a notar cosas, la ausencia de rutinas familiares, que ya no le recordaba lo de la tintorería, que no me reía de sus chistes mediocres durante la cena. Una mañana, me preguntó si podía ayudarlo con una presentación. Sonreí, suave pero firme, y le dije, ya no hago eso. Me miró confundido. «Pero siempre me ayudas con eso». «Exactamente», dije. Siempre lo hacía. Y no necesité decir más. La insinuación quedó suspendida en el aire como un trueno silencioso. Fue entonces cuando el cambio de poder se hizo real, cuando empezó a sentir la ausencia de la versión de mí que había dado por sentado, no porque lo estuviera castigando, sino porque había terminado de verter energía en alguien que solo bebía de la copa y nunca la volvía a llenar. Una noche, durante la cena, me preguntó, ¿pasa algo? Lo miré con calma. Sí, conmigo. Esperó, claramente esperando una explicación. No le di ninguna porque no tenía nada que demostrar. Ya no era el centro de mi mundo. Y creo que, por primera vez, se dio cuenta de que el poder no estaba en la confrontación. Estaba en mi claridad, en la facilidad con la que ocupaba mi propio espacio, tomaba mis propias decisiones y volvía a ocupar mi lugar. No grité. No discutí. No le pedí permiso para crecer. Simplemente crecí. Y ese cambio, silencioso, constante, innegable, lo puso nervioso. No porque me fuera, sino porque finalmente se dio cuenta de que no necesitaba quedarme. El enfrentamiento no se desató a gritos. No se rompieron platos. No se pronunciaron nombres. No hubo ultimátums tempestuosos ni portazos dramáticos. Fue más tranquilo, lo que en cierto modo lo hizo más impactante porque esta no era una escena para nadie más. Era para mí. Todo empezó con una invitación formal. Un jueves por la mañana, un mensajero con chaleco azul marino deslizó un sobrecolor crema por debajo de la puerta. Martín ya estaba en el trabajo. El remite llevaba grabado el logotipo de su empresa. Lo abrí con cuidado. Dentro había una nota manuscrita en elegante papel membretado: «Estimada señora Ramsay, sería un honor para nosotros que nos acompañara en la cena de agradecimiento a los ejecutivos de este año. Su apoyo y sus contribuciones pasadas no han pasado desapercibidos. Esperamos poder agradecerle finalmente en persona. Atentamente, Greta Monroe, directora regional». Me quedé mirando las palabras, apretando los dedos en los bordes. Por un instante, me sentí mareada, no por la sorpresa, sino por el reconocimiento. Tras años de olvido, alguien me había recordado, públicamente, con un propósito. Greta Monroe, la misma mujer a la que Martín una vez desestimó con un gesto de la mano, la misma mujer que me vio como lo que era, no una cómplice, sino la artífice de su éxito. Respondí que sí ese mismo día. No se lo dije a Martín. La cena fue una semana después, en un local con paredes de cristal y vistas al río. Fue de etiqueta. Llevaba un vestido negro largo y ajustado con escote de satén y unos sencillos pendientes de plata. Ramona se acercó a ayudarme con el pelo, unas ondas suaves recogidas justo lo suficiente para enmarcar mi rostro. Cuando me miré al espejo, no vi a nadie esforzándose demasiado. Vi a una mujer que recuperaba su ser. Martín ni siquiera había mencionado la cena. O bien asumió que no estaba invitado, o bien no le importó lo suficiente como para preguntar. Esa noche, cuando volvió del trabajo, ya estaba vestida. Se quedó paralizado en la puerta de nuestra habitación. ¿Vas a algún sitio?
Sonreí. Sí, a la cena ejecutiva. Frunció el ceño. ¿Te invitaron? Sí, de Greta. Me giré y me puse la pulsera. Dijo que quería agradecerme personalmente. Se quedó allí parado un rato más de la cuenta. Lo vi buscando palabras, quizá incluso excusas, pero no le di tiempo a encontrar ninguna. Nos vemos allí, dije, y salí por la puerta. El lugar bullía con el tintineo de las copas y la suave música de piano. Llegué sola, pero no me sentí sola. Gente que no había visto en años me recibió con calidez y sinceridad. Greta me encontró cerca de la mesa de bienvenida, y en cuanto me vio, su rostro se iluminó. Karen, dijo, dando un paso al frente y abrazándome. Estás guapísima. Me alegra mucho que estés aquí. Gracias, dije. Me alegro de estarlo también. Me guió a una mesa cerca del frente, no al fondo, donde solían sentarse las esposas. Era una mesa reservada para figuras clave, y mi nombre estaba en una tarjeta junto al suyo. Cuando Martín llegó 20 minutos después, me vio antes que yo. Sentí su mirada fija en mí, luego en la tarjeta del lugar, luego en Greta, riendo cálidamente a mi lado. Se acercó despacio, inseguro, como si hubiera entrado en una habitación donde las reglas habían cambiado. Karen, dijo con una media sonrisa. No sabía que estarías aquí. Me invitaron, respondí, girándome hacia él con calma. Personalmente. Greta le puso una mano en el hombro a Martín. Nunca me dijiste lo lista que es tu esposa, Martín. Todavía recuerdo aquella presentación que diste hace 6 años, la que ella editó. Deberías haberla llevado a más de estas. Te perdiste algo. Balbuceó algo, probablemente una broma, pero el daño ya estaba hecho. El comentario aterrizó como un rayo de luz sobre la verdad. No me había abandonado. Me había echado. Y ahora todos lo sabían. No me regodeé. No sonreí con sorna. Simplemente lo miré con esa calma que solo llega cuando ya no necesitas la aprobación de nadie para existir. Cenamos sentados. Tuve conversaciones animadas. Me reí, compartí ideas e incluso intercambié tarjetas con una mujer que dirigía una organización sin fines de lucro y que dijo, necesitamos gente como tú. Cuando terminó, Martín intentó acompañarme al coche. Me negué. Conduje yo misma, dije. Esa fue la confrontación, sin gritos, sin acusaciones, solo claridad, solo presencia. Por primera vez en años, me sentía plenamente capaz de mí misma, no como su esposa, no como una mujer olvidada, sino como yo misma. Y él lo vio. Todo. Demasiado tarde. Después de cenar, algo en Martín cambió. O tal vez fue solo su ilusión de control lo que se quebró. Vio lo que venía, aunque no sabía cómo interpretarlo. Lo presentía en la forma en que rondaba más en la cocina, en la forma en que hacía preguntas que antes nunca hacía. ¿A dónde vas? ¿Quién era el que hablaba por teléfono? ¿Necesitas ayuda con algo? Pero lo que pasa con el arrepentimiento es que no borra lo que ya está escrito. Y la versión de mí que intentaba encontrar ya no existía. La justicia definitiva no llegó con drama judicial ni amarga venganza. Llegó a través de algo mucho más poético, la verdad, dicha con toda claridad frente a la persona de quien menos se la esperaba. 2 semanas después de la cena ejecutiva, la jefa de Martín, Greta, me llamó personalmente. Karen, me dijo, sé que esto puede parecer inesperado, pero ¿estarías dispuesta a hablar en nuestro almuerzo de mujeres líderes el mes que viene? El tema es, influencia invisible, y, bueno, tu historia encaja mejor que cualquier otra que se me ocurra. Me quedé en silencio un instante, asimilando la ironía del momento. Había sido la mujer que se sentaba discretamente al fondo de los eventos de Martín, olvidada o ignorada, y ahora me pedían que hablara, no como invitada, sino como la cabeza de cartel. Sí, dije simplemente. Será un honor. No se lo conté a Martín. Dejé que el día me sorprendiera. El almuerzo se celebró en un local de lujo en el centro, lleno de profesionales, ejecutivos y líderes comunitarios. Greta me presentó con genuina calidez, hablando de mi experiencia como educadora, mis contribuciones tras bambalinas y la fuerza silenciosa que con demasiada frecuencia pasa desapercibida en mujeres como yo. Subí al podio con el corazón tranquilo y sereno. No estaba nervioso. No estaba allí para actuar ni para impresionar. Estaba allí para decir la verdad. Me llamo Karen Ramsay,
comencé. Y durante muchos años, creí que apoyar significaba invisibilidad, que amar a alguien significaba dar un paso atrás para que pudiera brillar. Y por un tiempo, me sentí orgullosa de eso. Vi a Martín sentado al fondo, con la mirada fija en mí. Continué, pero entonces me di cuenta de algo. Apoyar no significa silencio. La colaboración no se trata de desaparecer detrás de alguien. Se trata de crecer codo con codo y ser reconocido por ello. Había pasado años ayudando a alguien a forjar una carrera, a pulir sus palabras, a alcanzar el éxito, todo mientras desaparecía lentamente de mi propia vida. Hubo gestos de asentimiento en la sala. Algunas mujeres intercambiaron miradas cómplices. Nunca me sentí resentida, dije. Pero estaba cansada. Cansada de que me eliminaran de una historia que ayudé a escribir. Hice una pausa y miré directamente al público, y a Martín. No fue hasta que alguien de su entorno me vio, me valoró y lo dijo en voz alta que empecé a recordar quién era. Ese es el poder de ser vista. Y eso es lo que quiero que todas las mujeres en esta sala sepan. No tienes que desaparecer para ser leal. No tienes que encogerte para amar a alguien. Y no necesitas permiso para importar. El aplauso fue sincero, no estruendoso ni forzado, sino profundo, sostenido y lleno de algo más profundo que la admiración. Era reconocimiento, solidaridad. Después, varias mujeres se acercaron a mí para agradecerme mi intervención. Algunas compartieron sus propias historias en voz baja, entre lágrimas. Entonces Martín se acercó. Parecía inseguro, algo poco común. Tras mantener contacto visual, comentó, «Nunca me dijiste que ibas a hablar hoy». Dije, «No, no lo hice». Empezó a decir algo más, pero me aparté. No necesitaba su bendición. No necesitaba su respuesta. Ya se había hecho justicia, no por él, ni por el conflicto, sino por aquellos que importaban al ver, escuchar y creer la verdad. Greta me escribió más tarde esa semana diciendo, «Karen, tus palabras conmovieron al mundo. Todos agradecemos que nos recuerdes que la fuerza no se expresa con palabras. A veces, simplemente es honesta. Este año, nos encantaría contar con tu participación en nuestro programa de mentoría. Hablemos pronto. Atentamente, Greta». Al igual que la primera carta, esa terminó en el cajón de mi escritorio. Sin embargo, esta vez no estaba oculta. Lo escribí así porque el castigo no era la máxima expresión de la justicia. Era mi premio, bien merecido, bien ganado e indiscutiblemente mío. Los comentarios en el almuerzo parecieron tener un efecto inesperado en Martín y otras personas cercanas. Como si nunca me hubieran visto, quienes antes se habían mostrado distantes o callados ahora me tendieron la mano. Sin embargo, ya no buscaba su atención. Eran honestos. Y eso fue precisamente lo que me ofrecieron por una vez. Ese fin de semana, Julia me contactó con un tono de voz más grave que el habitual, como si se tratara de llamadas o preguntas sin sentido. «Podemos hablar en persona, mamá», me dijo. Al día siguiente, apareció con un viejo álbum de fotos que debió haber sacado del sótano, uno que no había visto en años. Lo puso entre nosotras y lo abrió por una página llena de celebraciones de cumpleaños, festines y domingos tranquilos en el sofá, mientras nos sentábamos en el patio trasero disfrutando del aire fresco de octubre. «He estado pensando», continuó en voz baja, «en todo lo que has hecho por nosotras, por papá, por todas nosotras». Me quedé callado para que ella pudiera hablar. No creo que quisiera verlo. Siempre parecías estar bien, así que pensé que estabas bien. Ahora veo que no. Simplemente te quedaste callado. Asentí. Las madres a veces actúan así. El silencio es algo normal para nosotras. Con lágrimas en los ojos, se inclinó y me tomó la mano. «Lo siento, mamá, por no preguntar, por no darme cuenta». Le sonreí levemente. «De niña, estabas bastante ocupada». Yo estaba ocupada relajándome. Ella negó con la cabeza. «Ahora me gustaría conocerte. No solo a la mujer que hacía que todo saliera bien, sino a la verdadera tú». Importó más que los vítores o los elogios públicos cuando ella me devolvió la mano con humildad y amor. Fue terapéutico porque finalmente me reconocía por quien era, no solo por mi papel, en lugar de porque necesitaba que ella arreglara las cosas. Más tarde esa noche, incluso el médico de urgencias me envió un mensaje. 2 palabras, «Mamá, estoy orgulloso». Eso fue suficiente.
Unos días después, Martín hizo su propio intento. Fue vacilante, incómodo, pero obviamente un intento. Mientras yo arreglaba las flores de mi jardín, empezó diciendo: he estado pensando en todo. En cómo me he comportado y te he tratado. Me quedé callado y dejé que el silencio hablara. Sus palabras fueron: me equivoqué, no vi por lo que estabas pasando y te di por sentado. Lo miré. Sí, lo hiciste. Hizo una pausa. ¿Es demasiado tarde? Lo miré a los ojos. ¿Para qué es demasiado tarde? ¿Para disculpas? No. ¿Para otra oportunidad de volver a ser nosotros mismos? Quizás. Bajó la mirada. Solo quiero volver a formar parte de tu vida. Me encogí de hombros con suavidad. Entonces tendrás que ser una parte diferente, porque no voy a retroceder. Y ahí estaba la diferencia. No estaba resentida. No estaba molesta. Era explícita. Me sentí validada sin su arrepentimiento. No necesitaba una gran reconciliación. Había restablecido una conexión conmigo misma y con las personas que amaba. No todos los finales son estridentes. No tienen diálogos dramáticos ni música que aumente. Como un cambio de página, son silenciosos e igual de permanentes. Regresé a la banca del parque donde había estado llorando unas semanas después del almuerzo, preguntándome si alguien volvería a verme. Esta vez llevaba un termo de café con canela y un diario. No porque todo fuera maravilloso, sino porque había superado algo que antes me hacía sentir invisible. Sonreí mientras observaba a los patos del estanque, los mismos frente a los cuales había sollozado antes. Volví a leer lo que había escrito meses atrás al abrir el diario: he dado demasiado sin pedir lo suficiente. No estoy dañada. Sigo aquí. La última frase, sigo aquí, me conmovió profundamente. No es la misma mujer que una vez escuchó a su esposo criticar su apariencia, parada frente al espejo del pasillo. No es la mujer que sonreía a través del borrado mientras asistía a cenas. No es la que esperaba ser valorada por otra persona. No, había cambiado, me había reconstruido a partir de esas mismas grietas. Escribir, dar conferencias y ser mentora de mujeres más jóvenes que me reflejaban profundamente me devolvió un sentido de propósito. Más allá del matrimonio y los hijos, había creado algo que era completamente mío. Ahora colgada junto a mi puesto de trabajo, la carta enmarcada de Greta servía como un punto de inflexión, una línea divisoria entre quién era y en quién me había convertido, más que como un premio. Martín se quedó en casa. Vivíamos separados, pero no de forma fría. Habían empezado a notarse pequeños cambios en él: escuchaba más, hacía preguntas en lugar de suposiciones y recordaba expresar su gratitud. Sin embargo, ya no se trataba de él. Me sentía completa sin que él se convirtiera en alguien mejor. La respuesta nunca había sido esa. No hubo divorcio ni represalias al final de mi relato. El tipo de vida pacífica, la que no requiere audiencia, la que se desarrolla gradualmente hasta que un día despiertas y te das cuenta de que no sobreviviste, así fue como terminó. Recuperaste la conciencia. Y si algo he aprendido, es que a veces quienes te quieren dejan de verte, no porque hayas cambiado, sino porque te han quitado la vista de encima. Sin embargo, eso no significa que hayas desaparecido. Simplemente indica que es hora de volver a verte, abrir los ojos y encender tu propia luz. Fue más que suficiente esa introspección, ese redescubrimiento silencioso. Lo fue todo.